Al hablar de antecedentes remotos, obviamente vamos a tener que hablar de la astrología, ya que con esta lo que buscaba era definir la conducta o la personalidad de una persona y también poder predecir diferentes acontecimientos que vayan a pasar. Y es así que este hecho de predicción, ¿ok? Se ve a lo largo de toda la historia. Lo podemos ver en Babilonia, lo podemos ver también en Egipto, inclusive en Roma. Y al hablar de eso, obviamente nos estamos refiriendo a la interpretación de los grandes astros como el Sol, la Luna, las estrellas, las grandes constelaciones. Pero en sí en la astrología no se estudiaba el individuo, ya que no era imprescindible el hecho de que éste esté presente para dicha evaluación. Algo curioso en esto es que obviamente no podemos dejar de lado hablar de la Biblia. Nos referimos prácticamente al tema de Gadeón, quien de manera curiosa recurre a una especie de prueba para poder seleccionar a sus guerreros. Y la prueba consistía en beber agua, ¿sí? En beber agua. Aquellos que lo hacían de pie eran seleccionados y los que lo hacían arrodillados eran rápidamente descartados. Algo parecido sucedía con Penélope en la Odisea, donde para poder ser esposo de ella se recorría a una especie de prueba en la cual consistía agarrar el arco de Ulises y poder acertar con una flecha en un cierto objetivo. Inclusive, si hablamos de la China imperial, para poder acceder a ciertos cargos públicos, se sometían estos a pruebas de aritmética, a pruebas de poesía, de música, pruebas relacionadas con el tema del arte. Dicho todo esto es donde nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el lanzar bien un arco con ser un buen esposo? O en el caso de China, ¿qué tan útil le va a ser a un funcionario del imperio ser bueno en la poesía, ser bueno en la danza, ser buen poeta? Son cositas que nos dejan pensando actualmente. Al hablar de antecedentes precientíficos, obviamente vamos a hablar de Aristóteles, quien nos habla de la fisionomía, en la cual se trataba de describir el comportamiento o la conducta de la persona en base a sus rasgos físicos. Obviamente también hablamos de la teoría humoral de Hipócrates, donde no solamente se nos habla de las causas de posibles enfermedades, sino también hablamos del temperamento. ¿Por qué una persona tiene cierto temperamento y no otro? Y es esta última la que se utiliza por siglos en Europa. Es más, en España es donde ocurren los antecedentes más importantes y es ahí donde podemos rescatar las curiosas anécdotas que nos cuenta Cervantes. Una de ellas es en la cual a una especie de entrevista son sometidos dos ladrones por un ladrón de un rango mayor. Es en esta especie de entrevista donde se busca medir los conocimientos que tienen uno y el otro sobre el arte de robar. Por otro lado tenemos a San Ignacio de Loyola, quien nos propone una especie de autorregistro, en la cual el individuo es evaluado dos veces, una en el almuerzo y otra en la cena, a especie de hacer un contraste, en la cual podamos observar si ciertos errores cometidos un día anterior se han podido enmendar. Sin embargo, de quienes realmente tenemos los grandes aportes son de Juan Luis Vives, Gómez Pereira y Juan Huarte. Tal cual y lo conocemos surge a mediados del siglo XVII, pero este avance como que se retrasa un poco, bueno, no un poco, en sí se retrasa aproximadamente 2 siglos y parte de este retraso se debe al filósofo Kant. Kant nos indica que no podemos considerar ciencia aquello que no podemos medir o pesar. En este caso habla de los sentimientos o las emociones, lo cual sabemos que es principal objeto de estudio de la psicología. Sin embargo, los psicofísicos Weber y Fechner demostraron que la sensación sí puede ser medida, y esta está relacionada con aspectos físicos medibles de la estimulación. Esa parte que viene sí me la sé de memoria porque nos la vienen repitiendo desde el primer ciclo. Es ahí donde viene William Wood, quien crea el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Es aquí donde se estudiaban emociones y pensamientos a través de la introspección. Por lo tanto, podemos decir que la psicofísica, junto con los trabajos de Wundt, son los antecedentes científicos más importantes o más resaltantes que se tienen sobre el diagnóstico psicológico. La evaluación psicológica como test psicológico desde 1883 en el modelo psicométrico. Como padres de la evaluación psicológica vamos a considerar a tres autores, Francis Galton, James Cattell y Alfred Binet, que van a ser los primeros creadores de los test psicológicos, en los cuales se va a destacar a Francis Galton por ser el padre de la psicología diferencial por la creación de diversas pruebas que van a tener como objetivo
medir las diferencias individuales. Así como James Cattell, que va a plantear su tesis sobre diferencias individuales en tiempos de reacción, siendo así el creador de la primera batería de pruebas de evaluación psicológica. Este autor también va a destacar por haber acuñado el término de test mental en 1890. Siguiendo con las aportaciones, también tenemos a Alfred Binet, que va a ser reconocido por introducir por primera vez el concepto de edad mental. Los test psicológicos se dieron en base al modelo teórico que va a explicar que la conducta depende de variables internas de la persona. Es decir, esto lo va a convertir en un modelo internalista. La estrategia que va a ser usada en este modelo para contrastar la hipótesis va a ser de tipo correlacional, es decir, relaciones no de causa-efecto. Los objetivos que se van a plantear son la descripción, la clasificación y predicción de la conducta a través de puntuaciones en los test. Entonces, los test psicométricos deben ser empleados en una evaluación psicológica actual como muestras de conducta con valor en sí mismas. La evaluación psicológica como psicodiagnóstico desde 1921 en el modelo psicodinámico y el modelo médico-psiquiátrico. Durante este periodo se va a hacer de conocimiento el test de manchas, en el cual no habría predominancia en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. La aplicación de esta evaluación va a referir al conjunto global de la persona en su totalidad, rompiendo así con la metodología psicométrica. Este test va a definir que a través de las manifestaciones externas del sujeto va a ser posible conocer el mundo interno, que de alguna manera puede ser proyectado sobre la ejecución del sujeto. Es por ello que se le va a denominar a este tipo de prueba como técnica proyectiva. Aunque estas técnicas van a ser fuertemente criticadas en su época por su baja validez y fiabilidad, llegan a ser las más utilizadas y las más populares durante 4 o 5 décadas. Los modelos que son aplicados son el médico y el psicodinámico. Con respecto al modelo médico, se va a entender que la conducta es un signo de procesos psicopatológicos internos del sujeto. Este modelo va a ser caracterizado por su uso de técnicas como son los test psicométricos, haciendo a un lado las técnicas proyectivas o las técnicas también llamadas neuropsicológicas. Los objetivos que se van a plantear son la descripción, clasificación, pronóstico y explicación de la conducta. Ahora, con respecto al modelo psicodinámico, este se va a basar teóricamente en que la conducta es consecuencia de variables intrapsíquicas, como lo son la estructura de la personalidad, el yo, el ello y el superyo, o los mecanismos de defensa. Las técnicas que van a ser utilizadas en este caso serían las proyectivas y las estrategias de constatación de hipótesis van a ser clínico-observacionales. Este modelo psicodinámico va a tener como objetivo el poder realizar así un diagnóstico. La evaluación psicológica como evaluación conductual desde 1965. Los modelos conductuales. Estos modelos van a surgir en un contexto de psicología del aprendizaje, en el cual para la evaluación serán tomadas en cuenta las variables de la conducta observada y el ambiente, proponiéndose así la técnica de observación directa de la conducta, las técnicas psicofisiológicas, la entrevista, la información de otras personas, los autoinformes conductuales y por último los test psicológicos clásicos. Los modelos conductuales van a ser divididos en dos generaciones. La primera del modelo conductual radical, en la que se va a fundamentar teóricamente la dependencia total de la conducta respecto del ambiente, estudiando así las variables de la conducta manifestada y la situación que la elicita. Teniendo como técnicas de evaluación de la observación de la conducta, que pueden ser realizadas por el propio sujeto o por el evaluador, usándose así la estrategia experimental
con el objetivo de explicar, predecir y controlar la conducta. Durante este primer modelo se contribuye a un cambio de perspectiva en el sentido de que no se va a tratar a las personas enfermas o psicopatológicas, sino de conductas desadaptativas de resultados de aprendizajes deficientes. Por otro lado, la segunda generación que va a ser abarcada por el modelo de conductismo mediacional. Este modelo va a ser fundamentado teóricamente por las variables mediacionales entre el estímulo y la respuesta, que van a modular la influencia del ambiente sobre la conducta. Las técnicas de este modelo no van a diferir del modelo radical, al igual que la estrategia, manteniéndose así la especial relación entre la evaluación y el tratamiento. Para culminar, los objetivos de este modelo van a seguir siendo la explicación, la predicción y control de la conducta. La evaluación psicológica en modelos integradores. Empezaremos definiendo el término evaluación psicológica. Se define como el proceso en el que se estudia científicamente el comportamiento de una o más personas. Se explora el contexto en el que se da la conducta o se valora el éxito de programas e intervenciones, con los objetivos de diagnóstico, selección, orientación, recomendación de cambios y valoración de esos cambios por medio de diferentes procedimientos de recogida de información. Dentro de ellos encontramos los test psicológicos, las entrevistas, los autoinformes, la observación, los registros psicofisiológicos, etc. También pretende ser la denominación de la disciplina, pero sin implicaciones teóricas o metodológicas previas. En él caben todas las demás denominaciones empleadas en el pasado y las que se propongan en el futuro como simples maneras de entender y realizar la evaluación psicológica. En características encontramos el objeto de estudio. Dentro de él encontramos el ambiente y la conducta, ya sea motora, cognitiva y psicofisiológica. Variables personales como los procesos cognitivos o los repertorios básicos de conducta, el organismo y las intervenciones. Dentro de técnicas encontramos la adaptación de las tradicionales a los nuevos campos de estudio y creación de nuevas técnicas. También encontramos la estrategia de contrastación de hipótesis, experimental pero también correlacional y observacional. En los objetivos encontramos el diagnóstico, la selección, la orientación, el cambio, la valoración del cambio y de los ambientes. Y por último, dentro de los ámbitos de la aplicación, encontramos en el área de laboratorio, clínico, escolar y laboral, más la valoración ambiental y de programas. Dentro del futuro de la evaluación psicológica es un tema bastante amplio, pero hemos tratado de separarlo en 3 puntos principales. Uno, que es tecnológicamente. Tecnológicamente, la evaluación psicológica experimentará un desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación con la aplicación de los más recientes avances de la investigación. En este caso, medidas biológicas de variables cognitivas y aplicación de la realidad virtual, registros de video, etc. O con actualización de los ya existentes, entre comillas, informatizando su aplicación e interpretación o mejorando su calidad y uso. Metodológicamente se perfeccionarán las perspectivas psicométricas, el DSM continuará actualizándose y se potenciarán las medidas de series temporales. Teóricamente, el uso simultáneo de medidas y métodos extraídos de diferentes modelos creará la necesidad de encontrar una teoría integradora que evite que los evaluadores se conviertan en meros tecnólogos, con el único objetivo de medir por medir. Esta teoría deberá contemplar la interacción entre la situación del organismo y la conducta. El método científico podría definirse como el proceso por el que la ciencia transforma una serie de conocimientos directos, o al menos ya sabidos, preliminares y de implicaciones inaccesibles,
en conocimientos derivados, consecutivos y de implicaciones accesibles. Otras características del método científico han sido señaladas por su carácter autocorrector, ya que el conocimiento nunca es definitivo, ya que la ciencia se corrige siempre a sí misma. También el ser escéptico, ya que duda y revisa constantemente las teorías científicas. También es parsimonioso, ya que prefiere la explicación simple a la compleja en igual de condiciones. También es accidentable, ya que es abierto a la posibilidad del azar en algunos descubrimientos científicos. Por último, es incierto, ya que contempla un porcentaje de duda o incertidumbre sobre la confianza de los datos obtenidos. Continuando con la exposición, presentamos las estrategias de contrastación de hipótesis. En este punto vamos a observar que las estrategias más bien son más conocidas por los autores como metodologías, métodos, procedimientos de verificación o técnicas metodológicas. En este tema, las distintas maneras con las que se contrastan la hipótesis se denominan estrategias. Según Fernández Ballesteros, hay 4 tipos de supuestos hipotéticos que se pueden formular en evaluación psicológica. Como primero tenemos de cuantificación, luego tenemos de semejanza, sigue de asociación predictiva y por último tenemos de relación funcional. Por otra parte, las estrategias también están condicionadas por la cantidad de control que el investigador ejerce sobre las variables. Se distingue control máximo, medio y nulo. El primero se cumple con 3 condiciones: manipulación de variable, luego control de variables extrañas y por último asignación de sujetos a grupos aleatoriamente. Las estrategias de contrastación de hipótesis podemos dividirlo en 3 partes. En primera parte, como estrategia observacional, se emplea cuando se pretende la contrastación. En segunda parte tenemos la estrategia de correlacional. Se emplea cuando se pretende contrastar la hipótesis de asociación predictiva. Y por último tenemos la estrategia de experimental. Se emplea cuando se pretende contrastar la hipótesis. Continuando con la exposición, tenemos el proceso en función de las metas de evaluación. Ya, este proceso depende principalmente de los objetivos a cubrir por la evaluación psicológica. Los objetivos se clasifican en básicos, como la descripción, predicción, clasificación, explicación y control de la conducta. Como subtítulo tenemos el proceso correlacional. Fernández desarrolla un proceso que aparece en la mayoría de los manuales. Lo divide en 4 fases principalmente. La primera es la recogida de la información, la segunda es formulación de la hipótesis, la tercera, contratación de enunciados y por última fase tenemos la información de resultados sobre objetivos y metas planteadas. Como otro subtítulo tenemos el proceso experimental de la evaluación psicológica. Fernández Ballesteros, para completar el esquema anterior, plantea y desarrolla algunas fases más. Entre estas fases tenemos la formulación de hipótesis, la aplicación del tratamiento, la valoración del tratamiento y finalmente el seguimiento. Para finalizar, el diagnóstico y tratamiento se contrastan por separado en cada proceso, ya que el diagnóstico se confirmará dentro del proceso correlacional a comparación del tratamiento que se confirmará dentro del proceso experimental. Como último punto tenemos el informe psicológico. En líneas generales, un informe debe presentar las siguientes características. Ser un documento científico. Un informe psicológico no debe diferir de lo que es el informe de una investigación científica, debiendo contar con los suficientes datos para identificar a su autor. Como segunda característica tenemos servir de vehículo de comunicación. El informe es el medio fundamental de comunicación de los resultados de la evaluación. Por tanto, es necesario que sea además comprensible para la persona que va dirigido. Como última característica tenemos ser útil. Para que un informe psicológico sea útil debe presentar orientaciones concretas en torno a los objetivos planteados en la evaluación. Por otro lado, se ha admitido
por todas las revistas científicas de psicología 4 modelos de informes. Como primer modelo tenemos el informe para diagnóstico y tratamiento. Este modelo incluye las siguientes etapas. Como primera etapa tenemos los datos personales del sujeto y del evaluador. Como segundo punto tenemos la referencia y los objetivos. En tercer punto tenemos los datos biográficos relevantes. Como cuarto punto tenemos las técnicas y procedimientos. Como quinto punto tenemos la conducta durante la exploración. Luego tenemos la integración de los resultados y la orientación o objetivos de cambio. Y por último, la valoración de intervenciones. Luego tenemos el siguiente modelo de informe para orientación, que consiste como primer punto en los datos personales del sujeto y del evaluador. Luego tenemos los objetivos. Luego sigue la historia personal y académica. Siguiendo las técnicas y procedimientos. Luego la interpretación de los resultados. Finalmente las conclusiones. Y por último la valoración del proceso. Como otro modelo tenemos el informe para selección. Contiene 5 apartados. En el primero tenemos la preselección. Luego la evaluación. Luego la selección. Sigue los resultados y decisión de contratación. Y por último la valoración del proceso. Luego tenemos el informe para investigación básica, que consta de 5 apartados. En primer punto tenemos la introducción, como segundo la metodología, como tercero el procedimiento, como cuarto los resultados y por último la discusión. Y para finalizar, las referencias bibliográficas. Eso sería todo. Muchas gracias.